Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este webinar colaborativo con el tema de pedagogías emergentes, un tema interesante en el ámbito educativo actual. El objetivo de esta temática es reflexionar de manera colaborativa las implicaciones del uso de un currículum integrado en contextos diversos. A continuación, presentaré a los ponentes de esta dinámica en este panel. Bienvenida, maestra Laura Patricia Rincón Meneses, maestro Fernando Rodríguez Arroyo, maestro Sergio Santana Ceballos y su servidora, maestra Arcelia Santiago Mecón. Iniciaremos con las preguntas reflexivas con relación a este panel, lanzando estas preguntas detonadoras. Maestra Laura Patricia, por favor, si nos puede compartir usted en esta interacción tecnológica de pedagogía, sociedad, y que sabemos que es compleja y bidireccional en estos temas tan significativos en el ámbito educativo actual. ¿Qué son las pedagogías y modelos emergentes? Gracias, maestra. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Patricia Rincón Meneses, alumna de la Universidad de Export, docente también de la Facultad de Negocios, UNACH. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y poder platicar este tema tan interesante como lo es las pedagogías y modelos emergentes, esperando sea de su agrado a todos los que nos escuchan. Las pedagogías y modelos emergentes se refieren a enfoques y estrategias educativas innovadoras que estarán ganando relevancia en la actualidad. Estos enfoques buscan transformar la enseñanza y el aprendizaje, adaptándose a los cambios sociales, tecnológicos y a las nuevas necesidades de los estudiantes. Las pedagogías emergentes son un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no bien sistematizadas y se centran en el aprendizaje activo, la colaboración, el uso de tecnologías digitales y la personalización de la educación para cada estudiante. Algunos ejemplos de estas pedagogías emergentes incluyen el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje invertido, el aprendizaje personalizado y el aprendizaje colaborativo. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestra Laura Patricia Rincón Meneses, con su excelente aportación. Y solicitamos, por favor, al maestro Fernando Rodríguez Arroyo dar respuesta y compartirnos su punto de vista con relación a esta misma interrogante. Bien, muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Fernando Rodríguez, psicólogo clínico. Y respondiendo un poco a esta pregunta, creo que es importante mencionar justo que son enfoques educativos, innovadores, que van surgiendo como respuesta a los cambios sociales, tecnológicos, culturales, como una alternativa a los métodos tradicionales. Surgen también alrededor del uso de las tecnologías, de la información en la educación y pues bueno, intentan impactar en la nueva cultura del aprendizaje, aprovechando todo el potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador. Y pues sin duda, aunque como bien mencionaban hace rato, todavía están en ese proceso, ¿no? De terminar de formarse, ya vemos algunos ejemplos como hace rato mencionaba la maestra Laura. Gracias, maestro Fernando. Efectivamente, los estudios recientes, ¿verdad?, nos indican que no son sistemas contundentes, terminados o culminados, sino están precisamente preparándose cada una de estas, esos estilos, ¿verdad?, de pedagogías emergentes y también de las formas de aprendizajes. Maestro Sergio Santana Ceballos, con la especialidad que usted tiene al respecto, ¿nos puede compartir, por favor, en relación a al tema? Soy Sergio Santana Ceballos, soy ingeniero en computación de carrera y maestro en ciencias de la ingeniería y actualmente doy clases en el Instituto Tecnológico Ensenada. Y respondiendo al interrogante, pues las pedagogías y modelos emergentes, los podemos ver como de cierta manera que están borrando los contextos formales e informales que tenemos actualmente en cuanto a la educación y de esta manera están sustituyendo o complementando su uso mediante el uso de tecnologías actuales y futuras, ¿sí? Es decir, que van viniendo a cambiar todo lo existente y van a hacer una disrupción mediante el uso de TICs, si lo vemos por el lado de la tecnología,
Y de esta manera también nos aporta para convertir al estudiante de ser un agente pasivo a ser un agente activo dentro del aula, que deje de ser ese agente que solamente está consumiendo recursos de parte de un moderador o un docente, como se hacían en los modelos clásicos, a pasar a alguien que interactúa, que colabora, que innova, que se arriesga en el momento de estar trabajando. Y además es corresponsable de su educación y además de que puede también aportar conocimiento durante su aprendizaje y también puede apoyar a otras personas, también puede tener ahora sí que muchos lugares de donde obtener y muchos lugares donde aportar información. Muchísimas gracias, maestro. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Este modelo de pedagogías o modelos emergentes definitivamente viene a cambiar ese modelo tradicional en la educación. En estos momentos vamos a dar inicio al punto de vista de la maestra Arcelia Santiago Mecot con la pregunta o interrogante que nos interesa en estos momentos. ¿Qué son las pedagogías y modelos emergentes? Maestra Arcelia, ¿nos puede compartir su interesante opinión? Claro que sí, muchísimas gracias. Me presento, soy docente universitaria y llevo frente a grupo unos añitos en esta cuestión de la docencia con la experiencia con los jóvenes. Las pedagogías y los modelos emergentes de alguna manera surgen con esta cuestión de las TIC, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación. Esas pedagogías y modelos emergentes van más allá de un modelo tradicional. El enseñarle al estudiante, el acompañarlo a que ese aprendizaje le sea útil para su vida y construya sus propios conocimientos. Muchas gracias, maestra, por su valiosa aportación. Y así como usted bien indica, las tecnologías y las pedagogías emergentes son conceptos relacionados pero distintos en el ámbito educativo. Y en estos momentos quisiera que nos compartiera qué diferencias hay entre las tecnologías y pedagogías emergentes. Bien, pues al respecto, pareciera que ser sinónimos, sí tienen mucha relación, pero cuando hablamos de tecnologías emergentes tenemos presentes sus características de que no necesariamente son nuevas estas tecnologías, sin embargo, sí ofrecen una forma distinta de trabajar o de aprender. Hay que considerar que sí son disruptivas, pero que aún no se han consumado. Y por su parte, las pedagogías emergentes como tal, considero que pues están haciendo en las aulas, ¿no? Es decir, sí hablamos de esta disrupción en el aprendizaje actualmente en las aulas, pero realmente el docente, el maestro, es quien está con su creatividad creándolas en este momento en cada actividad, en cada espacio en el que comparte con sus estudiantes. Esa es la relación que podría mencionar de pedagogías emergentes y tecnologías emergentes. Muchísimas gracias, maestra, por su valiosa aportación y continuamos entonces con las siguientes interrogantes. Maestro Fernando Rodríguez Arroyo, es un placer volver a escucharlo con su participación. Y por favor, ¿qué nos puede compartir al respecto de esta diferencia que hay entre tecnologías y pedagogías emergentes? Muchas gracias. Sí, creo que es importante y lo voy a resumir un poco. La tecnología viene a ser la herramienta, es decir, el qué, mientras la pedagogía es el cómo, ¿no? Es decir, la forma en cómo se van utilizando las herramientas. Como bien mencionan, se caracterizan por ser innovadoras, potencialmente disruptivas y se adaptan al ámbito en el que se necesitan. Las tecnologías son herramientas que, como bien mencionas, no necesariamente tienen que ser nuevas, pero que se van adaptando y se van desarrollando en el ámbito educativo. Ejemplo de ello, la gamificación, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, entre algunos otros, que, insisto, cuando se llevan bien aplicadas ya en la parte pedagógica, pues sin duda son de una importancia significativa para la aplicación ya de la docencia. Gracias, maestro Fernando. Solicitamos al maestro Sergio Santana Ceballos que nos comparta también al respecto de esa temática su opinión. Buen día. Como su nombre lo indica, las tecnologías emergentes se refiere al uso de tecnologías nuevas. Estas que literalmente están cambiando el mundo, que ahorita actualmente están saliendo,
en estos momentos o inclusive que ya existían y por así decirlo se quedaron en el refrigerador o el congelador un momento para después ser aplicadas, como lo pasó en su momento con lo que es la impresión 3D, que este tipo de tecnologías ya tenía décadas creada, pero hasta que llegó hay un detalle de que ahora sí que la patente o licencia expiró para cobrar honorarios, y fue que empezó a explotarse porque ya era algo de más libre distribución. Y también se les está dando más uso dentro de la educación de manera práctica a estas tecnologías. Y las pedagogías emergentes se refiere a la mezcla de las ideas que son nuevas y no tan nuevas. Es decir, que se están utilizando ya ideas quizás existentes, hay ideas nuevas, con el paso del tiempo se van dando estas ideas, no entonces, o quizás en este momento hay alguna pedagogía emergente que no conocemos porque todavía está el docente trabajando con ella en el aula, todavía la está explotando, todavía está viendo cómo se puede sacar ese beneficio para que salga adelante. Gracias, maestro. Qué interesante, ¿verdad? Saber que son pues prácticamente como esos experimentos que el docente con su voluntad de compartir estos espacios con sus estudiantes pueda ir creando y a la par de ellos pues todos ir aprendiendo también de todo eso positivo, ¿verdad? Maestra Laura Patricia, por favor, si nos puede compartir también su opinión respecto a ese interrogante. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente. Como lo han comentado los ponentes anteriores, las tecnologías emergentes son herramientas y los nuevos avances tecnológicos que puedan usarse en la educación, que se utilizan para facilitar ese aprendizaje, mientras que las pedagogías emergentes son los métodos y enfoques que guían cómo se enseña y se aprende utilizando esas herramientas. Ambas buscan mejorar la educación y cabe destacar que ambos conceptos son interrelacionados. Entonces, las tecnologías emergentes pueden habilitar y potenciar nuevas pedagogías y a su vez, las pedagogías emergentes pueden impulsar el desarrollo de ciertas tecnologías para fines educativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Laura. Igual excelente su aportación. Ya casi vamos cerrando este panel y agradecemos a la audiencia que nos escucha. Finalmente vamos a ir concluyendo con una interrogante también muy importante sobre la temática, el cómo aplican o aplicarían en el caso de nuestros panelistas un modelo, tecnología o pedagogía emergente, si nos pueden compartir dentro de su experiencia, por favor, maestro Sergio Santana. Hola, ¿qué tal? Una manera de que yo aplico esto sería mediante el uso de tecnología actual o que estoy viendo que ahí está surgiendo, como por ejemplo, ahorita creo que no soy el único caso, que estamos interactuando o tratando de explotar lo que es la parte de la inteligencia artificial, que sería una tecnología emergente. Hay unos que la están usando de alguna manera o de otra. En lo personal es más como una especie de asistencia, no necesariamente que me vaya a sustituir mis contenidos. Si esta tecnología la vemos como lo que es, realmente no es que no sea inteligente, sino que a veces nosotros mismos como humanos le le proveemos información y no toda es real. No toda es cierta o inclusive no está siendo cuestionada, sino que simplemente está entrando esta información y cuando nosotros le preguntamos nos da una respuesta. Y una manera correcta que yo le he tratado de implementar es de que nada más me sirva como para una síntesis o algo y mediante la experiencia docente o de la práctica, estar viendo ahora sí qué partes me pueden servir y qué partes yo puedo estar complementando. Y ya de esta manera ya voy creando mis contenidos, voy haciendo materiales que puedan ser lo más llamativos posibles para los estudiantes. Si es necesario, también complementarlo, ¿por qué no? A lo mejor utilizar una gamificación, una realidad aumentada para complementar. O lo que es en mi caso, que son en ingenierías, tratar de hacer casos prácticos y ya el aula, más que convertirlo con todo esto que yo aplico, en que yo sea el que conoce todo con el modelo clásico, ellos sean los pasivos, ellos pasan a ser más activos.
Gracias, maestro Sergio. Totalmente de acuerdo. Esta cuestión del apoyo de las pedagogías y tecnologías emergentes en el aula o fuera del aula para clases extracurriculares o para el seguimiento de actividades de aprendizaje, con el uso y el apoyo de la inteligencia artificial o de herramientas que usan inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias por su aportación, maestro Sergio. Continuamos con el maestro Fernando Rodríguez. Por favor, maestro, si nos puede compartir al respecto su opinión. Sí, muchas gracias. Eh, Yendo o llevándolo un poco a mi área, creo que en el aula podría aplicarse bastante bien, realizando, simulando proyectos que van valga la redundancia, van a simular escenarios de la vida real, en donde justo los estudiantes van a aplicar los conocimientos adquiridos en la parte teórica, como por ejemplo en los trastornos fóbicos o en los trastornos de estrés postraumático, con herramientas tecnológicas como pueden ser, por ejemplo, la realidad aumentada o la realidad virtual, en donde justo a partir de estas tecnologías podemos ocupar ya una propia intervención, como puede ser la exposición en sus diferentes modalidades, exposición con prevención de respuesta, exposición gradual y demás, que insisto, esto nos puede ayudar desde esta área a facilitar el diseño de los procesos de intervención psicoterapéutica, no solo en el aprendizaje propio de los estudiantes, sino incluso dentro del propio tratamiento. Incluir este tipo de herramientas nos puede beneficiar mucho porque ya no necesitamos exponernos, por ejemplo, en el caso de las fobias específicas a los animales, ¿no? Exponernos específicamente al animal, sino a partir de la realidad virtual o de la realidad aumentada poderlo hacer. Entonces creo que ese sería un buen ejemplo desde esta área en donde, pues claro, estas herramientas nos pueden ayudar en eso. Muchísimas gracias, maestro. Igual totalmente de acuerdo con lo que usted expresa. Es convertir de alguna manera o hacer posible que las clases, perdón, se vuelvan más dinámicas también y más atractivas e interesantes para nuestros estudiantes. Por favor, maestra Laura Patricia, nos comparte su opinión al respecto de cómo aplicaría usted estos modelos o tecnologías y pedagogía emergente en su ámbito o en su experiencia como docente. Gracias, maestra. Pues se pueden aplicar de diversas maneras en nuestro ámbito educativo. Hay algunas formas que se pueden implementar. Pueden ser aprendizajes basados en proyectos donde nuestros estudiantes trabajan y les permiten explotar temas en profundidad y aplicar sus conocimientos en situaciones reales. Puede ser también el aprendizaje invertido. En este modelo, los estudiantes estudian el contenido en casa a través de videos, lecturas, y luego utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y colaborativas. También puede ser el aprendizaje personalizado, que se adapta a la enseñanza, a las necesidades individuales de cada estudiante, utilizando tecnologías digitales para ofrecer recursos y actividades que se ajusten a su nivel y estilos de aprendizaje. También puede ser el aprendizaje colaborativo, en donde nuestros estudiantes trabajan juntos en equipos para resolver problemas y complementar tareas. Esto desarrolla habilidades de trabajo en equipo y comunicación. Todos estos modelos y tecnologías emergentes buscan crear un entorno de aprendizaje más dinámico, más efectivo y preparando a nuestros estudiantes para los desafíos actuales de nuestro mundo moderno y sobre todo el ámbito laboral. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Laura. Definitivamente es un reto, ¿verdad?, el que se enfrenta el docente frente al aula, utilizando de manera correcta y apropiada estas tecnologías o pedagogías emergentes en ese experimentar diario para, pues bueno, ofrecer algo positivo a los estudiantes en ese aprendizaje significativo. Continuando con nuestra ponencia, compañeros, sí quisiera, maestra, que nos compartiera su opinión al respecto, cómo se aplican o se aplicarían los modelos o tecnologías de pedagogías emergentes en su ámbito laboral educativo. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, seguimos compartiendo este tema interesante. En mi experiencia como docente frente al grupo de manera presencial, que es en la dinámica en la que más me encuentro actualmente, los
si hago uso de estas pedagogías emergentes, lo que he hecho también es compartirles a los estudiantes que olvidemos la parte negativa tradicional, entre comillas, de lo que ellos venían haciendo de un copiar y pegar, ¿verdad? De un buscador o buscar en Google, por ejemplo, y copiar y pegar la información en su archivo, en sus actividades de aprendizaje. Que más bien aprendan a generar los prompts, que aprendan a ser interactivos, también a interactuar con estas tecnologías y hemos hecho también actividades con realidad aumentada, con juegos o con gamificación y que les ha resultado interesante porque incluso ni siquiera, pues a lo mejor lo conocían, ¿no? Entonces es padre poder desarrollar esa competencia tecnológica también educativa como docente y poderles compartir a los estudiantes para juntos poder incluso ir descubriendo cuál de esas herramientas les puede servir o les es de más utilidad para su aprendizaje. La idea de esto es que ellos mismos empiecen a descubrir, ellos mismos empiecen a construir sus aprendizajes y bueno, busquen esta mezcla, ¿no? Equilibrada de un aprendizaje tradicional, pero combinado ahora con lo positivo de las pedagogías emergentes y del uso de la tecnología apropiada. Bien, pues con esto llegamos al final de este webinar colaborativo. Agradecemos mucho a los panelistas que nos acompañaron, a los maestros que con su voluntad y con esa iniciativa de participar cada semana con estos temas interesantes en la educación, pues bueno, nos han aportado interesantes afirmaciones o novedades en esta temática. Maestra Laura Patricia Rincón Meneses, maestro Fernando Rodríguez Arroyo, maestro Sergio Santana Ceballos y a la maestra Arcelia Santiago Mecón. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues bueno, a manera de una síntesis, ¿verdad? Una conclusión de esta temática es reflexionar. Yo creo que estos temas nos invitan a reflexionar en el ámbito educativo, en el sentido de que como docentes podamos fundir estos dos contextos, ¿no? El contexto tradicional o formal con uno informal que podría ser esta cuestión del experimento con las tecnologías o de trabajar nuevos estilos de aprendizaje y que sea el objetivo el generar algo útil para la sociedad. Sí, primero hacia los estudiantes y como consecuencia, ¿qué le ofrecemos a la sociedad a través de nuestros estudiantes y con esa colaboración, obviamente, de personas o de especialistas en la materia, como hoy lo comentamos en este panel colaborativo, ¿no? Entonces, en esta postura o en esta tesitura, el currículum que debemos de manejar o debemos de administrar como docentes y también como estudiantes es el que no solamente contengan preguntas con respuestas ya dadas, sino más bien sea una interrogante de estarnos preguntando, de tener curiosidad constante en esa investigación, en ese descubrir nuevos aprendizajes, de disfrutarlos también y de obviamente también como docentes se poder asumir riesgos, ¿no? En la experimentación de esas tecnologías y no cerrarnos a esos prejuicios de que la tecnología a lo mejor no pueda abonar algo más a este sistema educativo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo webinar con más temas sobre la educación.